Estudiante atento, detente un momento en la vorágine de tus días y pregúntate, ¿de dónde brota esa energía invisible que sostiene tus actos, que inflama tu ánimo y da témpera a tu carácter? ¿Es el aire solamente, o el alimento, o acaso algo más profundo y sutil anima tu existencia y la de todos los seres? A esta fuerza primordial, los antiguos sabios le dieron el nombre de prana. No lo confundas con el aire físico ni con las meras funciones biológicas. El prana es la gran energía universal, el aliento de la vida que atraviesa y anima toda manifestación, visible e invisible, consciente o inconsciente. Prana es lo que permite que la semilla germine, que el animal se despierte al alba, que la mente humana discierna, imagine y actúe. El aire, el alimento y la luz no son sino vehículos por los que el prana se introduce y circula en el organismo, así como los cables no son la electricidad, sino su conducto. El prana, absorbido por cada respiración, por cada bocado sencillo, por cada impresión luminosa, es almacenado en tu cuerpo como en una pila viva, aguardando el llamado de la voluntad y el gobierno de la mente ordenada. He aquí la analogía central que guiará toda nuestra exposición: el cuerpo es la pila que almacena, y la mente es la dinamo que regula el flujo. Si la pila está bien cargada y la dinamo trabaja con ritmo y compás, el vigor y la lucidez sostienen la jornada sin fatiga. Si la pila se descarga por hábitos desordenados, o la dinamo oscila entre el exceso y la pereza, la vida languidece, la claridad se oscurece y hasta el trato social se resiente. Nada más práctico y necesario para el hombre común que el arte de cargar, conservar y distribuir este prana, arte sencillo y sobrio que no requiere condiciones extraordinarias, sino atención y disciplina diaria. Este libro ha nacido para corregir 3 problemáticas que hoy aquejan a millones y que, sin saberlo, encuentran su raíz en el manejo defectuoso del prana, la fatiga crónica, que no cede ni con descanso, la languidez del ánimo, esa niebla interior que apara la iniciativa, y la timidez social, que encierra el poder y la voz en una prisión de duda y anticipación ansiosa. Verás, a cada paso, que la disciplina serena del prana es antídoto suficiente para estas sombras modernas, y que la victoria no se logra con esfuerzos dramáticos ni con prácticas ocultas, sino con la aplicación metódica de leyes tan antiguas como el mismo universo. Debo advertirte, desde el umbral, contra 2 tentaciones frecuentes: el exceso y la ostentación. El prana no es juguete para curiosos ni espectáculo para el egoísmo. Su dominio exige limpieza interior, humildad y propósito noble. Busca el equilibrio, no el asombro; la utilidad, no la exhibición. Así como el fuego, mal encendido, puede consumir la casa, el prana mal dirigido agota, desvía y, a la larga, debilita. Permíteme concluir con el testimonio real de un oficinista, hombre común de ciudad y rutina, que transformó su rendimiento y su bienestar solo con la práctica de respiraciones simples y el ordenamiento sobrio de sus horarios. Sin abandonar su vida, ni buscar prodigios, aprendió a cargar su pila cada mañana, a regular el ritmo de su faena y a guardar silencio breve antes del descanso. En semanas, la fatiga disminuyó, el ánimo se despejó y el trato con los suyos ganó en cordialidad y temple. He aquí el destino de quien cultiva el prana: vigor en el cuerpo, claridad en el juicio y nobleza en el trato. Que esta obra, escrita para el hombre común, te acompañe en el sendero de la disciplina serena. Aquí no hay secretos reservados, sino leyes al alcance de todo ánimo sincero. Recibe la enseñanza y comprueba, en la experiencia diaria, el fruto de vivir con energía bien gobernada. La ciencia del prana en la vida diaria. Basado en las enseñanzas de William Walker Atkinson con el seudónimo Yogi Ramacharaka. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1: El almacén silente, plexo solar y reservas de prana. Estudiante, al disponerte a adentrar en la senda del dominio vital, es preciso que comprendas, antes que toda otra cosa, la existencia de un centro oculto, discreto, pero de soberana importancia para tu vida entera.
Hablo del plexo solar, al que la ciencia antigua y la observación yógica han denominado el gran almacén silente, pues es en verdad la cámara donde el prana, la fuerza universal, la corriente vital que sustenta cuanto vive, se acumula, se ordena y se distribuye a cada rincón del organismo. Comprender este centro es tanto como poseer la llave del vigor, de la claridad mental y de la serenidad que distingue al hombre disciplinado del vulgarmente agitado. Permíteme desatar, hilo a hilo, el ovillo de este misterio, hasta dejarlo claro y visible ante los ojos internos de tu entendimiento. Por plexo solar, la tradición hermética y yógica entiende el vasto entrelazamiento de nervios y ganglios que se ubica tras la boca, del estómago, en la zona epigástrica. Allí, donde a veces sientes el nudo de la preocupación o el vacío súbito de una emoción, se encuentra el eje de distribución de la energía vital, tanto la que absorbes mediante la respiración, la luz y el alimento, como la que te envuelve en forma de vibraciones psíquicas. No es un mero punto físico, es, en su naturaleza sutil, el receptáculo donde se almacena y desde donde se expande el prana por todo el sistema. Así como una batería bien mantenida provee luz constante a una lámpara, así también un plexo solar bien templado distribuye fuerza pareja a cuerpo y mente. En cambio, cuando la pila está descargada, la luz vacila, la voluntad se debilita y la fatiga se apodera de todo el ser. Considera, pues, la importancia de cuidar este centro. Te has preguntado, lector atento, por qué tras una noche de desvelo, una jornada de inquietud mental o un exceso en la comida sientes un cansancio inexplicable, una sensación de languidez y pesadez, como si el ánimo se hubiera tornado plomo y el pensamiento espesura. No es solo el cuerpo el que se fatiga, es el almacén de prana el que ha sido drenado, saqueado por hábitos contrarios a la ley del equilibrio. En efecto, el exceso de preocupación, la gula, el abuso de bebidas excitantes, las emociones desbordadas y el hábito pernicioso de la queja, son agujeros por donde el prana se escapa como el agua por una cisterna agrietada. Mientras no reconozcas este simple hecho y no ajustes tus costumbres, ninguna técnica será suficiente para restaurar tu fuerza, toda mejora será momentánea, como quien llena una vasija rota. Déjame ser aún más claro, la preocupación, esa agitación mental que gira sin rumbo en torno a problemas imaginarios o anticipaciones temerosas, es uno de los principales enemigos de tu reserva vital. Cada vez que permites a la mente rumiar sin freno, el plexo solar se contrae, se agita y pierde su tono de reposo. Cada sobresalto, cada miedo sin base, es una descarga inútil de la energía que podrías reservar para actos creativos o reposados. Así también la gula, esa inclinación a buscar placer momentáneo en el exceso de alimento o de sustancias excitantes, sobrecarga el sistema digestivo y obliga al plexo a emplear reservas que deberían estar a disposición del cuerpo entero. El desvelo, por su parte, es la puerta abierta por donde el ladrón de la fatiga entra con paso seguro. La noche es el tiempo cerrado de la recarga, y quien la roba a la naturaleza, lo paga en nervios rotos, juicio turbio y ánimo quebradizo. ¿Existe, entonces, remedio para este continuo drenaje? Sí, existe y es más sencillo que cuanto promete la farmacología o el charlatán de feria: restaurar, templar, cargar el plexo solar con serenidad, orden y métodos sobrios. Ante todo, aprende el arte de la respiración consciente, pues el aire, más allá de ser solo oxígeno, es el vehículo natural del prana. En cada inspiración ordenada, profunda, pero nunca forzada, absorbes la corriente vital. En cada expiración sosegada, liberas las tensiones y renuevas el ambiente interior. Pero no basta con respirar, es preciso hacerlo con atención, con presencia mental, convirtiendo cada ciclo en un acto deliberado de recuperación. Te indicaré, lector sincero, un ejercicio sencillo pero profundo, cuyo poder reside en la constancia y la sobriedad. Busca un lugar limpio, ventilado, lejos de ruidos y vapores estancados. Siéntate con la espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo, la cabeza erguida pero sin tensión. Coloca ambas manos sobre tu epigastrio, de modo que los pulgares y los índices formen un triángulo suave, abarcando el centro del plexo solar. Cierra los ojos y lleva tu atención al calor de tus palmas, sintiendo, sin prisa, la tibieza que emana de ese punto.
Inhala lentamente por la nariz, contando mentalmente hasta 4, retén el aire un breve instante, no más de 2 segundos, y exhala por la boca, también en 4 tiempos, sintiendo cómo el calor vital se expande bajo tus manos. Repite este ciclo 8 veces, sin apresuramiento, sin forzar jamás la capacidad pulmonar. Si en algún momento surge una sensación de incomodidad, detente, descansa, y reanuda solo si el cuerpo lo permite. Jamás practiques en habitaciones viciadas, ni después de una comida copiosa, ni cuando las emociones estén revueltas. La moderación y la limpieza son requisitos imprescindibles para todo avance. Mientras realizas este ejercicio, imagina, sin fantasía o extravagancia, que el plexo solar es una pila silenciosa que recibe una corriente dorada, cálida, serena. No te esfuerces en ver luces o en sentir prodigios. Basta con la disposición tranquila y la expectativa sobria. Al terminar, lleva tus manos al regazo, permanece unos segundos en quietud y observa la sensación interna. Puede que notes un calor tenue, una ligereza renovada, o simplemente una paz poco frecuente en la vorágine del día. Este es el primer signo de que la batería interna comienza a recargarse. No olvides que la recarga no se limita al ejercicio aislado, sino que se apoya, como la raíz sostiene al árbol, en los hábitos diarios, la comida sobria, el reposo suficiente, la ecuanimidad frente a los pequeños contratiempos, el silencio interior al menos una vez al día. Quien cuida el almacén vital, cuida su futuro. Quien lo descuida, pierde, sin saber cómo, la fuente de toda empresa noble. Permíteme recurrir a un símil para fijar la imagen. Imagina que tu plexo solar es una pila eléctrica. Cuando permites que la inquietud, el enojo, el exceso o la pereza dominen tu jornada, es como si dejaras encendida una lámpara inútil en una habitación vacía. La energía se consume en vano, y cuando llega el momento de emplearla para una tarea importante, la reserva está agotada. Por el contrario, si acostumbras a apagar la luz cuando no es necesaria, es decir, si cultivas la calma, la templanza y el buen uso del tiempo, cuando verdaderamente lo necesitas, la batería está cargada, y puedes enfrentar el día con vigor y lucidez. Recuerda, la pila bien mantenida es la garantía de luz constante, la pila descuidada, la promesa de oscuridad en el momento crucial. No puedo dejar de advertirte sobre el error frecuente de muchos estudiantes ansiosos, que buscan forzar la respiración, practicar en lugares cerrados o en horarios inadecuados, creyendo que el aumento rápido de la técnica traerá resultados milagrosos. El prana, como todo en la naturaleza, responde a la ley del ritmo. Lo que se fuerza se rompe, lo que se cultiva con paciencia, florece. La moderación es tu aliada, la limpieza, tu salvaguarda. Rechaza el afán de ostentación, el deseo infantil de exhibir resultados. El dominio del prana es silencioso, sereno, nunca espectáculo ni juego vano. Quizá te ayude, en este punto, el breve relato de un estudiante que, sumido en la fatiga y la niebla mental, acudía cada noche al café para sostener su jornada de trabajo. Al aprender el sencillo arte de la respiración consciente y el cuidado del plexo solar, renunció al café nocturno y dedicó 10 minutos, al cerrar el día, a respirar con las manos en el epigastrio. En cuestión de semanas, su mente recuperó claridad, el cansancio disminuyó, lo que es más importante, la irritabilidad desapareció, dando lugar a una compostura serena. No hubo milagro ni prodigio, solo la aplicación metódica de una ley olvidada. Así, estudiante, concluye esta primera lección: el plexo solar es tu almacén silente, cuídalo, y tendrás reservas de vigor para cualquier empresa. Olvídalo, y vararás en busca de remedios sin hallar descanso. Recuerda, la inquietud descarga la pila, la calma la recarga. El exceso agota la reserva, la sobriedad la acrecienta. La constancia en la práctica da frutos, la prisa los marchita. La limpieza y la moderación son las puertas del progreso. Haz de estas máximas tu norte diario. Practica el ejercicio indicado cada mañana o cada noche, según tu disposición, y observa el cambio gradual, seguro, en tu vigor y tu ánimo. Así se inicia, en silencio, la verdadera obra del dominio vital.
Capítulo 2. Respiración alterna. El arte de cargar sin agotar. Estudiante atento, habiendo comprendido el valor del plexo solar como almacén del prana, te corresponde ahora conocer el mecanismo más eficaz y seguro para abastecer ese depósito sin agotarlo ni perturbar la armonía interior. Me refiero a la ciencia sobria y profunda de la respiración alterna, tradición milenaria transmitida de maestro a discípulo en las escuelas yógicas de Oriente, pero hoy más necesaria que nunca en la vida moderna, donde la prisa y el descuido han atrofiado los resortes esenciales de la vitalidad. Pregúntate, antes de avanzar, ¿qué es la respiración sino el puente natural entre el cuerpo visible y la energía invisible? El aire es solo el vehículo, el prana es el pasajero oculto. Cuando respiras de manera inconstante, superficial o desordenada, es como si una dinamo girara a golpes, produciendo chispazos, ruidos y fatigas sin provecho, pero cuando aprendes el ritmo, el compás sereno y alternado, la dinamo de tu sistema nervioso produce una corriente pareja, estable, capaz de alimentar todos los actos del día sin desgaste innecesario. He aquí la clave de la respiración alterna: equilibrar los canales, calmar la mente y cargar el almacén de prana, no con violencia, sino con método y mesura. Permíteme desatar cada nudo de este arte, para que no quede zona oscura ni duda en tu comprensión. En la tradición yógica, se enseña que el sistema nervioso cuenta con dos grandes corrientes sutiles, llamadas en sánscrito Ida y Pingala, que serpentean a lo largo de la columna vertebral y regulan el equilibrio de los hemisferios mentales, las emociones y la claridad del juicio. La respiración alterna, o ñadi-sodhana, consiste en alternar la entrada y salida del aire por cada fosa nasal, siguiendo un compás deliberado y sobrio, para armonizar estas corrientes y así producir un estado de calma alerta, óptimo para la asimilación del prana. No te dejes engañar por la simplicidad aparente del método. Es en la constancia y la calidad de la práctica donde reside su secreto, no en la cantidad ni en la fantasía. Antes de iniciar, observa cuidadosamente el entorno y el momento. Nunca practiques después de emociones violentas, ni con el estómago lleno, ni en habitaciones cargadas o mal ventiladas. La respiración alterna requiere del estudiante un ánimo limpio, una disposición moderada y el firme propósito de calmar, no de excitar, el sistema. He aquí el método, detallado paso a paso, para que ningún resquicio de duda impida tu progreso. Busca un lugar limpio, tranquilo y fresco. Siéntate con la espalda recta, las piernas cruzadas si es posible, o bien con los pies firmes en el suelo. Relaja los hombros, cierra los ojos suavemente y lleva la atención a tu respiración sin forzarla. Permanece así durante medio minuto, permitiendo que la mente y el cuerpo se aquieten. Lleva la mano derecha al rostro, empleando el pulgar para cerrar suavemente la fosa nasal derecha y el anular para la izquierda. Inicia el ciclo cerrando la fosa derecha con el pulgar, inhala lenta y silenciosamente por la izquierda, contando mentalmente hasta 4. Retén el aire, sin tensión, por 2 tiempos. Luego, abre la fosa derecha y cierra la izquierda con el anular. Exhala suavemente por la derecha en 4 tiempos. Invierte el proceso, inhala por la derecha en 4 tiempos, retén por 2, exhala por la izquierda en 4. Este es un ciclo completo. Al comienzo, practica de 3 a 5 ciclos, sin prisa y sin buscar ninguna sensación especial. El objetivo no es el éxtasis, sino el equilibrio. Si experimentas mareo, calor excesivo o cualquier molestia, detente al instante y reposa. Jamás fuerces el compás ni retengas el aire más allá de lo cómodo. A medida que tu sistema se adapta, puedes aumentar a 7 y luego a 10 ciclos diarios, siempre bajo la guía de la sobriedad. La regularidad, no la intensidad, es la verdadera aliada del progreso. Recuerda, más vale el agua que gotea constante sobre la piedra, que el torrente impetuoso que arrasa y luego desaparece. Para las personas de constitución débil, edad avanzada o nerviosidad crónica, existe una variante suave. Simplemente alterna la respiración tapando cada fosa nasal por turno, sin retención, manteniendo el conteo de 4 tiempos para la inhalación y la exhalación. Esta práctica, aunque menos intensa, produce notables beneficios en pocos días, despejando la mente y templando el ánimo.
Quizás te preguntes, ¿por qué alternar las fosas nasales? La experiencia yógica revela que cada lado del cuerpo y del cerebro responde a ritmos diferentes. La respiración alterna actúa como el afinador que regula ambos instrumentos, produciendo una sinfonía interna de calma y lucidez. No creas que este conocimiento es mera superstición oriental, basta observar que, al despertar irritado o confuso, el simple hecho de respirar conscientemente por una fosa y luego por la otra disipa el desorden y restaura la compostura. Así como la dinamo requiere de un giro parejo para producir corriente continua y estable, así tu sistema nervioso requiere de alternancia rítmica para funcionar con eficacia. Imagina ahora la analogía de la dinamo, cuando el operador la pone en marcha con movimientos irregulares, apresurados o interrumpidos, la máquina produce chispazos, sobrecalentamientos y, a la larga, se desgasta o se detiene. Pero cuando el giro es uniforme, regular y constante, la dinamo distribuye una corriente silenciosa y útil, capaz de alimentar toda una fábrica sin fatiga. Así ocurre en tu organismo, la respiración alterna es el giro regular que produce corriente de prana, mientras la prisa, la ansiedad y la práctica desordenada solo generan chispazos y agotamiento. Insisto, estudiante, nunca practiques este método si tu mente está revuelta por la ira, el miedo o la excitación emocional, ni si has comido recientemente. El prana responde a la ley de la armonía y la moderación. Cualquier intento de forzarlo, de exhibir poderes o de buscar sensaciones extraordinarias, lleva al desgaste y a la frustración. Si surge cansancio, suspende la práctica y dedícate al reposo. La fatiga es el aviso de la naturaleza para que rectifiques el ritmo. Tal vez el relato siguiente arroje luz sobre el alcance real de este arte. Un joven tímido, de voz vacilante y semblante apagado, acudió en busca de consejo. Temía las reuniones, huía del trato social y sentía, al hablar, que la voz se le ahogaba en la garganta. Se le recomendó la respiración alterna, practicada cada mañana al despertar y cada noche antes del reposo, sin afán y con humildad. Al cabo de pocas semanas, no solo notó mayor firmeza en la voz y claridad en el pensamiento, sino que su compostura ante los demás cambió, ya no temía la mirada ajena, y su presencia empezó a inspirar respeto y simpatía. No hubo magia, ni milagro, ni fue necesario ningún consejo psicológico sofisticado. Bastó la regulación de los canales internos para que la personalidad recobrara su tono natural y magnético. No busques, pues, resultados rápidos ni te inquietes por sensaciones extraordinarias. La respiración alterna es el arte de cargar la batería vital sin agotarla, de regular la corriente de prana como el jardinero regula el flujo del agua a las raíces. Ni torrente que inunda y asfixia, ni sequía que marchita, sino flujo ordenado, constante, discreto. Haz de este método tu disciplina diaria. Practícalo al comenzar el día y, si es posible, al caer la tarde. Observa el ambiente, el ánimo y el cuerpo antes de iniciar. Si un día sientes debilidad, reduce el número de ciclos. Si surge agitación, espera a que se calme el espíritu antes de proseguir. La respiración alterna no es espectáculo ni ejercicio de fuerza, sino arte sobrio de equilibrio. Recuerda y graba en tu memoria estas máximas de la práctica. El giro parejo de la dinamo produce corriente estable, la prisa solo chispazos y fatiga. El equilibrio se cultiva con ritmo, no con violencia. El prana responde a la constancia, no al deseo de milagro. Quien respira alternando, regula la mente y templa el carácter. Avanza, estudiante, con humildad y regularidad, y descubrirás en pocos días que la energía que parecía ajena o lejana ha estado siempre disponible, aguardando tu llamado sobrio y tu mano ordenada. Así es el arte de cargar sin agotar, y así comienza la verdadera ciencia del dominio vital. Capítulo 3. Nervios reposados, mente clara, higiene del sistema. Estudiante sincero, habiendo ya vislumbrado el arte de cargar el plexo solar y de equilibrar las corrientes vitales por la respiración alterna, es necesario ahora abrir ante ti la puerta de un dominio menos visible, pero no menos esencial, el del reposo nervioso y la claridad mental. No basta con almacenar prana ni con regular su ingreso, es preciso también aprender a conservarlo, a distribuirlo sin fugas, a evitar el desgaste silencioso que tantas veces nos sorprende al final del día,
Cuando, a pesar de no haber hecho grandes esfuerzos físicos, el ánimo y el juicio parecen turbios, la palabra áspera y el gesto tenso. Detente un instante y observa, con la mirada del discípulo, la relación íntima que une el prana, los nervios y el pensamiento. El prana, como energía universal, recorre el sistema nervioso de la misma manera que la corriente eléctrica fluye a través de cables. Si los cables son delgados, desgastados o mal aislados, la energía se pierde, chisporrotea, produce cortocircuitos, al final, no llega al destino con la potencia necesaria. Así ocurre en el hombre común, la agitación emocional, el desorden de las impresiones, la costumbre de reaccionar exageradamente ante los hechos pequeños y la falta de recogimiento interior, producen una pérdida constante de prana, una fuga invisible pero implacable, que agota el sistema, nubla el juicio y con el tiempo genera ese estado que llamamos nerviosismo, irritabilidad o fatiga mental. Te preguntarás, quizá, ¿por qué algunos individuos, con trabajo y responsabilidades iguales a las de sus semejantes, parecen conservar la serenidad, la palabra medida y el ánimo firme, mientras otros, ante el menor contratiempo, se ven arrastrados por oleadas de angustia, enojo o tristeza? La clave reside en el grado de higiene nerviosa, aquellos que saben proteger su circuito interior, aislar sus cables mediante pausas deliberadas y hábitos de autodominio. Logran mantener la mente clara incluso en la tempestad. Los otros, por falta de recogimiento, gastan su corriente vital en emociones vanas, en gestos inútiles, en palabras precipitadas que solo aumentan el desorden. Permíteme, entonces, ofrecerte el método sencillo y probado que conduce al reposo de los nervios y a la lucidez del juicio, aunque el mundo exterior permanezca agitado. No se requieren retiros en la montaña ni largos ejercicios ascéticos. Basta con insertar en la trama del día pausas de 3 minutos, tan breves y discretas que nadie a tu alrededor las advertirá, pero tan eficaces que, en poco tiempo, notarás la diferencia en tu temple, tu claridad y tu trato con los demás. He aquí el procedimiento, sin rodeos ni misterios. Detén tus actividades y siéntate, si es posible, en una silla de respaldo recto, con los pies planos en el suelo y las manos apoyadas sobre las rodillas, las palmas hacia abajo, sintiendo el contacto cálido de la piel con la tela o la madera. Cierra suavemente los ojos, permitiendo que los párpados caigan sin presión, como si una pluma reposara sobre ellos. Lleva ahora tu atención al entrecejo y, deliberadamente, relaja esa zona. Imagina que la tensión se disuelve como una cuerda floja, que el ceño se desarruga y la frente se aclara. Mantén la boca cerrada, pero no apretada, y permite que la lengua descanse en el paladar, sin esfuerzo. Respira ahora de manera natural, sin forzar el ritmo, observando el fluir del aire por la nariz y la expansión serena del pecho. No cuentes, no busques controlar, simplemente observa, como quien presencia el paso de una nube en el cielo. Siente el calor de tus manos sobre las rodillas. Este sencillo contacto cierra el circuito y permite que la corriente de prana circule, sin fugas, por el sistema nervioso. Permanece así, en silencio, durante 3 minutos. Si durante ese tiempo surge una preocupación, un pensamiento insistente o una emoción molesta, no luches contra ella, obsérvala con distancia, como quien ve pasar a un forastero por el camino, y vuelve suavemente tu atención a la respiración y al calor de tus manos. Al término de los 3 minutos, abre los ojos despacio, estira con suavidad los brazos y vuelve a tus actividades. Notarás, si eres constante, que el ánimo es más ecuánime, el juicio más despejado y la palabra más contenida. No esperes milagros en un día. La constancia, la regularidad, son las llaves del progreso invisible y seguro. Quiero que entiendas, lector atento, que estas pausas no son evasión ni simple descanso, sino auténticos actos de autodominio. Así como el electricista revisa el aislamiento de los cables para evitar cortocircuitos y pérdidas de energía, así el estudiante de la ciencia yógica emplea el recogimiento deliberado como aislante que previene la fuga de prana. No se trata de reprimir la emoción, sino de conducirla, de domar la corriente sin sofocarla. Cuando logres instaurar estas pausas en la jornada, al comenzar la mañana, antes de una conversación importante, tras una noticia que perturbe, o simplemente al cambiar de tarea,
verás cómo el drama interior cede espacio a una serenidad nueva, y la fatiga se transforma en energía disponible. Permíteme advertirte sobre ciertos hábitos modernos que sabotean esta higiene nerviosa. El primero es el dramatismo cotidiano, la tendencia a exagerar los hechos, a narrar la propia vida como si cada pequeño suceso fuese una tragedia o un triunfo desmesurado. Cada vez que te entregas al dramatismo, gastas corriente en vano, desgastas el aislamiento interior y abres la puerta al nerviosismo. Lo mismo ocurre con las tertulias ruidosas, las discusiones interminables y la lectura nocturna de textos excitantes, que mantienen el sistema en tensión cuando debería recogerse en silencio reparador. Graba, pues, estas advertencias en tu memoria. Evita la exageración, el comentario innecesario, la exposición constante al ruido y la agitación. No lleves a la almohada las inquietudes del día antes de dormir. Practica la pausa de 3 minutos y entrega tu descanso al silencio. Recuerda que la claridad de la mente depende, ante todo, de la limpieza y el reposo del sistema nervioso. La experiencia de muchos estudiantes confirma el poder de este método. Permíteme narrar el caso de una madre de familia, conocida por su carácter áspero y sus explosiones de impaciencia, que, movida por el deseo de transformar el ambiente de su hogar, empezó a practicar, cada vez que sentía la tensión subir, la pausa de 3 minutos descrita más arriba. En pocas semanas, su voz perdió la estridencia. La mirada se tornó más suave y los pequeños conflictos domésticos empezaron a resolverse sin alboroto. No solo ella cambió, también sus hijos y su compañero, al encontrar en ella un ejemplo de serenidad, se contagiaron del nuevo tono, y el hogar adquirió ese magnetismo discreto que solo otorga la presencia de un ánimo en paz. No busques, estudiante, grandes doctrinas ni remedios secretos. La higiene del sistema comienza en estos actos mínimos, invisibles, pero constantes. Haz de la pausa tu refugio, del recogimiento, tu aislante, del autodominio, tu bandera. Así, el prana se conservará en ti como luz serena, disponible para toda obra noble y toda palabra justa. Graba estas máximas en tu memoria y recítalas interiormente cada mañana. El recogimiento es el aislante que preserva la energía. El drama y la agitación son fugas del circuito interior. El autodominio se cultiva en pausas breves, repetidas y silenciosas. La claridad mental es hija del reposo nervioso. Así, estudiante, con nervios reposados y mente clara, avanzarás por la senda del dominio vital sin perderte en la confusión ni desgastarte en luchas estériles. La ciencia del prana, recordemos, es disciplina antes que prodigio, y la serenidad es su primer fruto visible. Capítulo 4. Acumulación deliberada, cargar el plexo como pila viva. Estudiante fiel en la senda, habiendo recorrido ya los pasos de la recarga básica, la respiración alterna y la higiene nerviosa, toca ahora abordar el arte mayor de la acumulación deliberada del prana, el acto consciente de cargar el plexo solar como si fuese una pila viva, lista para distribuir energía sobria y serena al resto del organismo y por su irradiación, al entorno inmediato. No es esta práctica una fantasía de poder ni un pasatiempo para espíritus curiosos, sino disciplina concreta, al alcance de todo aquel que haya domado el capricho de la imaginación y cultivado la sobriedad de la voluntad. A ti, que aspiras a dominar la corriente vital sin perderte en la vanidad, te entrego el método exacto y los resguardos necesarios para no errar. Imagina, en primer término, la imagen de una cisterna en lo alto de una casa. Si el depósito está vacío, ningún grifo podrá entregar agua, por mucho que se gire el mando. Pero si la cisterna ha sido llenada con orden y tiempo suficiente, cada vez que se necesite, el agua fluirá con presión constante, sin derroche ni escasez. Así es tu plexo solar, mientras lo llenes metódicamente de prana, podrás conducir la energía hacia donde lo exijan las circunstancias, los brazos, las manos, la palabra, el ánimo entero, sin vaciarte, sin quedar exhausto tras cada esfuerzo. Esta es la diferencia esencial entre el hombre que actúa con reservas y aquel que, al menor uso de energía, se siente exhausto, irritado, disperso. Comencemos, entonces, el método que la tradición yógica ha transmitido de maestro a discípulo durante siglos,
y que la experiencia moderna confirma con renovada claridad. Requiere, para su eficacia, una voluntad ceñida y propósitos nobles, la ambición de poder o el deseo de impresionar a los demás, lejos de potenciar el ejercicio, lo corrompen y lo tornan peligroso, pues el prana es fuerza dócil solo ante el autodominio y la humildad. Haz de este ejercicio un acto de servicio, primero contigo mismo, para el equilibrio y la salud, después, si procede, para el beneficio discreto de quienes te rodean. Busca un lugar tranquilo y ventilado, preferiblemente a primera hora de la mañana o al anochecer, cuando el ambiente esté limpio y la mente aquietada por la ausencia de tumulto. Siéntate con la espalda recta, los pies bien apoyados, o en postura de piernas cruzadas si tu cuerpo lo permite. Relaja los hombros y el rostro, apoyando las manos suavemente sobre el regazo o sobre el epigastrio, formando el triángulo que ya conoces. Cierra los ojos y respira con suavidad, inhalando por la nariz en 4 tiempos, reteniendo 2, exhalando en otros 4. Repite este ciclo durante 1 minuto, permitiendo que la mente se recoja y el cuerpo entre en estado de reposo. Ahora, durante 5 minutos, dirige toda tu atención al plexo solar. Visualiza, sobria y serenamente, no como quien sueña, sino como quien observa el surgir del sol tras las nubes, una luz dorada, tibia y viva, que se acumula en el centro de tu plexo solar con cada inspiración. Siente, si es posible, el calor expandiéndose desde ese punto hacia el abdomen, como una ola suave que te invade de quietud y de fuerza. Si la visualización no es fácil al principio, no te impacientes, basta con mantener la atención fija en la zona y confiar en el proceso, pues el prana responde más al orden y la constancia que a la imaginación desbordada. Durante esta fase, no te distraigas con ideas de poder, ni te dejes tentar por la curiosidad de experimentar sensaciones inusuales. La acumulación es un acto de voluntad recogida, no de fantasía. Si la mente divaga, tráela de nuevo al calor y la luz en el plexo. Si surge impaciencia, recuerda la cisterna. Solo cuando se llena sin prisas, el flujo será constante. Al terminar los 5 minutos, detén la respiración profunda y permanece 2 minutos en reposo absoluto, respirando de modo natural, observando sin intervenir la sensación de expansión o de tibieza que pueda haber surgido. Esta pausa final sella la acumulación, permitiendo que el prana se asiente y no se disperse de inmediato. Si deseas, en un día de esfuerzo manual o mental, conducir parte de esa energía hacia los brazos y las manos, por ejemplo, antes de un trabajo delicado, una tarea artística, un acto de ayuda, simplemente lleva tu atención a los brazos. Visualiza el flujo descendiendo desde el plexo hasta las extremidades, y siente el calor extendiéndose hasta las palmas. Es fundamental que esta conducción sea breve, sobria, y nunca acompañada de deseos de dominio sobre otros ni de exhibición. El prana, así guiado, vigoriza la destreza, da firmeza al trazo, claridad a la acción. Atiende, sin embargo, a estas advertencias, no excedas nunca los 7 minutos de práctica diaria, salvo que tu sistema, tras meses de disciplina, lo permita y lo pida con naturalidad. Más allá de ese tiempo, la mente se fatiga, la atención se dispersa y la acumulación se convierte en derroche. No practiques con ánimo excitado ni en busca de sensaciones extraordinarias. El prana se revela ante la vanidad y se retrae ante el exceso. Recuerda, estudiante, la cisterna llena es útil solo cuando el grifo se abre para el bien, el derroche, tarde o temprano, deja seco el depósito. Solo los propósitos benévolos justifican la acumulación deliberada. Quien busque en este arte un camino para someter, impresionar o manipular, hallará resistencia en la misma corriente que pretende dominar. El prana, como la luz del sol, no distingue personas, pero florece mejor allí donde encuentra terreno limpio y corazón sincero. Para ilustrar el alcance real de este método, narro el caso de un artesano, conocido por sus manos temblorosas y su pulso vacilante, que temía perder el trabajo por la inconstancia de su trazo. Se le aconsejó practicar, cada madrugada, la acumulación deliberada durante 7 minutos antes de tomar las herramientas. Sin buscar milagros, perseveró en el método, acompañándolo de hábitos sobrios y de reposo nocturno. Al cabo de semanas,
El temblor cedió, la mano recuperó firmeza, y la serenidad se reflejó no solo en la obra, sino en el carácter mismo del hombre. Lo que la medicina y el lamento no lograban, la disciplina del prana lo restauró de modo silencioso y profundo. Retén, pues, estas máximas para no errar en el camino. Primero llena la cisterna, luego distribuye el agua con mesura. El prana se acumula por la voluntad ceñida, no por la fantasía suelta. 7 minutos de recogimiento valen más que 1 hora de dispersión. El depósito se agota si se abre el grifo sin necesidad ni propósito digno. Haz de esta práctica tu hábito diario. Con el tiempo, descubrirás que no solo crece la fuerza en las manos y la claridad en el ánimo, sino que la vida entera adquiere un ritmo más seguro, una presencia más estable y una serenidad que ningún ruido externo logra sacudir. Así se carga la pila viva, y así se siembra, en silencio, la raíz de todo magnetismo personal y de toda obra perdurable. Capítulo 5. Magnetismo personal, presencia, mirada y voz. Estudiante que aspiras al dominio sereno del prana, ahora se abre ante ti el campo donde la acumulación interna se traduce en irradiación externa, donde el orden logrado en el silencio de tu centro vital se convierte, de modo inevitable, en presencia, influencia y simpatía en el mundo que te rodea. Hablamos del magnetismo personal, esa emanación silenciosa, pero poderosa, que distingue al individuo que ha disciplinado sus energías de aquel que vive disperso y a merced del vaivén de sus impulsos. ¿En qué consiste este magnetismo? No es, como creen los superficiales, una cuestión de gestos teatrales, miradas intensas o palabras grandilocuentes. El verdadero magnetismo personal es la expresión natural del prana ordenado, la manifestación visible de una pila interna bien cargada y bien regulada. Es presencia, compostura, serenidad, moderación, una fuerza que no se impone, sino que imita y sostiene, que no arrolla, sino que aquieta y atrae por su equilibrio. Observa, lector, a aquellos hombres y mujeres que, sin estridencias ni aspavientos, parecen inspirar respeto y confianza allí donde se hallen. Su sola presencia calma los ambientes, su voz contiene firmeza sin dureza, su mirada serena persuade más que 1000 argumentos. No buscan dominar ni seducir, simplemente son, y en ese ser reside el secreto de su influencia. Como una lámpara bien dispuesta, que alumbra el aposento sin encandilar, así su luz llega a todos, útil y suave, nunca molesta ni invasiva. El punto de partida para este magnetismo es la compostura. Por compostura entendemos la alineación natural del cuerpo, la ausencia de movimientos bruscos, la economía de gestos y palabras. El prana se irradia mejor cuando no encuentra obstáculos en la actitud corporal. Camina, pues, con paso seguro pero moderado, siéntate con la espalda recta, los pies firmes, la cabeza en alto sin arrogancia. No necesitas buscar posturas artificiales ni forzar el cuerpo a una rigidez antinatural. Basta la disposición ordenada, el abandono de la prisa y la gesticulación innecesaria. Así como el agua fluye mejor por un cauce despejado, el magnetismo personal circula sin esfuerzo a través de un cuerpo bien dispuesto. El aseo es el segundo pilar. No es cuestión de adornos ni extravagancia, sino de limpieza genuina, de ropa sobria y cuidada, de atención a los detalles mínimos que revelan respeto por uno mismo y por los demás. El prana es, por naturaleza, afín a lo limpio, lo ordenado, lo pulcro. Así como rehúye el aire viciado o la habitación descuidada, se retrae ante el desalineo y la dejadez personal. Asegúrate de mantener tu cuerpo y tu entorno limpios, tu ropa, aunque sencilla, en buen estado, tu aliento, tus manos, tu cabello, todo signo exterior de presencia interna ordenada. La moderación en el vestir merece mención especial. El exceso en el ornato, la búsqueda de llamar la atención por el atuendo o la ostentación de modas excéntricas son signos de carencia interior. El verdadero magnetismo no necesita de adornos para hacerse sentir. Viste, pues, con sobriedad, eligiendo colores y formas que favorezcan la compostura y el sosiego, sin buscar destacar ni perderte en el anonimato. El equilibrio, ni lujo vanidoso ni descuido, es siempre la mejor guía. Serenidad en los movimientos, he aquí otro secreto revelado. Los gestos apurados, la inquietud de manos,
El balanceo del cuerpo, los tics y ademanes son fugas de prana, igual que las pérdidas invisibles de una lámpara mal conectada. Acostúmbrate a moverte despacio, con propósito, evitando la agitación innecesaria. Si has de extender la mano, hazlo con firmeza suave. Si has de sentarte o levantarte, hazlo en silencio, sin movimientos repentinos. Notarás pronto que los ambientes ruidosos y la compañía de personas nerviosas ya no perturban tu ánimo, porque la serenidad de tus movimientos funciona como escudo y canal de irradiación. Pero el magnetismo personal no se reduce al cuerpo, abarca la mirada, la voz y la sonrisa. La mirada tranquila, no penetrante, no inquisitiva, no desafiante, es poderosa. Acostúmbrate a sostener la mirada de tu interlocutor unos segundos, sin fijeza excesiva, mostrando apertura y atención. No esquives los ojos ajenos por timidez, ni los asedies con afán de impresionar. La mirada tranquila comunica seguridad, respeto y un fondo de benevolencia. Ejercítate cada mañana frente al espejo, mira tu reflejo sin juzgar, simplemente presente, y luego traslada esa calma al encuentro con los otros. La voz es otro canal fundamental. Habla con tono claro, sin violencia ni altibajos innecesarios. La voz demasiado fuerte o demasiado débil es síntoma de desajuste en la corriente interna. Pronuncia las palabras con intención, respirando suavemente antes de responder, modulando el timbre con serenidad. Evita el grito, la risa estridente y la ironía. La voz que transmite prana ordenado es, por naturaleza, persuasiva y grata al oído. Quien escucha, aunque no entienda del arte, siente su influjo y se predispone favorablemente. La sonrisa, por último, es el toque más sutil y el más poderoso del magnetismo personal. No se trata de sonreír siempre ni de fingir simpatía, sino de permitir que la calma interior se asome, de vez en cuando, al rostro en forma de sonrisa contenida, discreta, genuina. La sonrisa forzada, ansiosa de agradar, agota el prana y crea desconfianza. La sonrisa contenida, en cambio, es signo de dominio, de reserva, de seguridad. Cuando el corazón está en paz, la sonrisa llega sola y bendice el ambiente. Permíteme insistir en lo esencial, destierra la vanidad, el mandato altanero y la seducción interesada de tu trato. El magnetismo personal es servicio, nunca dominio. No es arma para subyugar, ni recurso para manipular, sino don que se expresa naturalmente cuando el individuo ha encontrado su propio eje y se relaciona con él, mundo desde el respeto y la benevolencia. Quien usa el magnetismo para el engaño, la seducción o el provecho propio, tarde o temprano descubre que la corriente se agota y que la desconfianza de los otros lo rodea como muralla invisible. Quiero, para mayor claridad, relatarte el caso de un vendedor tímido, perdido durante años en la inseguridad y el miedo al rechazo. Temblaba al presentarse ante los clientes, su voz era titubeante, su mirada errante, su porte desordenado. Aprendió, primero, a cuidar su compostura, espalda recta, pasos firmes, manos sin agitación. Ordenó su aseo, seleccionó su ropa con modestia y limpió su calzado cada mañana como quien honra un ritual. Practicó frente al espejo la mirada tranquila, la sonrisa contenida, la voz clara y sobria. No intentó vender más, intentó servir mejor, escuchando y atendiendo con paciencia. Pronto, los clientes percibieron el cambio, confiaron en su palabra, buscaron su consejo, y su oficio floreció no por agresividad, sino por la presencia apacible que irradiaba en cada gesto. Aquello que antes era inseguridad se transmutó, por obra de la disciplina interna, en magnetismo sereno. Retén estas máximas como brújula en tu práctica diaria. La luz útil no encandila, alumbra el camino con discreción. La compostura y la serenidad son más elocuentes que el ademán o la palabra vacía. El magnetismo es servicio, no dominio, respeto, no imposición. El aseo, la moderación y la sonrisa contenida abren más puertas que la fuerza o el artificio. Haz de tu presencia, tu mirada y tu voz, canales de prana ordenado. Quien practica así, transforma el ambiente y deja huella sin alarde ni estrépito. Así se manifiesta el magnetismo personal,
irradiación natural de una energía conquistada primero en el silencio del propio ser. Capítulo 6. Pases magnéticos benévolos, manos que calman. Estudiante aplicado, llegamos ahora a una de las aplicaciones más visibles y, sin embargo, más sutiles del dominio del prana, el arte de los pases magnéticos, las manos que calman. Este arte, tan antiguo como la humanidad y presente en toda tradición seria de sanación, es expresión exterior de la corriente vital acumulada y ordenada en tu interior. Pero has de abordar este capítulo con máxima sobriedad y respeto, pues si bien los pases son poderosos para aligerar molestias y restablecer el ánimo, sus límites deben conocerse con precisión, y su empleo debe estar guiado por la modestia, el permiso y el más estricto pudor. Comienza por asentar la idea cardinal: los pases magnéticos no son prodigio, ni misterio, ni sustituto de la medicina, sino aplicación práctica de la ley natural por la cual la energía vital se comunica de un organismo ordenado a otro temporalmente debilitado. Así como el imán, sin esfuerzo ni violencia, es capaz de ordenar las limaduras de hierro dispersas en torno a sí, así la mano cargada de prana, movida con intención serena y con respeto, puede inducir orden allí donde reina el desasosiego, apaciguar nervios revueltos, calmar dolores menores o restablecer, por breve tiempo, la claridad de quien se siente disperso o fatigado. Es crucial, sin embargo, delimitar la naturaleza y el alcance de los pases. No prometas nunca curaciones, ni intervengas en dolencias graves, ni creas que por tu voluntad puedes alterar el curso profundo de la salud o del destino de otro ser. Los pases benévolos alivian, orientan, reordenan el flujo de prana, pero no sustituyen el diagnóstico ni la intervención del médico. Son, en el mejor de los casos, alivio y compañía, nunca espectáculo ni remedio milagroso. Practica siempre con permiso expreso, y si la persona lo pide, nunca sin pudor ni sin el deseo de servir con humildad. Describiré con detalle los métodos más seguros y útiles, que podrás aplicar en la vida cotidiana cuando el ánimo lo demande y la situación lo permita. 1. Pases descendentes para sosiego. Este es el método más general y sencillo. Haz que la persona se siente en silencio, espalda recta, ojos cerrados. Colócate de pie o sentado frente a ella, a una distancia de 20 a 30 centímetros, jamás tocando el cuerpo sino moviendo las manos a una altura que abarque desde la cabeza hasta las rodillas. Con las palmas abiertas y los dedos ligeramente separados, inicia el pase sobre la coronilla y desciende suavemente, en línea recta y sin brusquedad, hasta las rodillas, repitiendo este movimiento 7 a 10 veces. El ritmo debe ser sereno, la respiración tranquila, la mente libre de juicios o afán de prodigio. Cada pase tiene una duración aproximada de 5 a 7 segundos, la sesión no debe exceder los 3 minutos. Este procedimiento apacigua al sistema nervioso, disipa la inquietud y favorece el descanso. 2. Pases circulares para estómago inquieto. Cuando la persona experimenta molestias leves, tensión en el abdomen o digestiones pesadas, puedes colocar las manos a unos centímetros sobre la región del estómago y, sin tocar, trazar suaves círculos en sentido horario, con una respiración acompasada. El movimiento debe ser lento, con intención de ordenar y calmar, nunca de remover ni de excitar. Tras 1 o 2 minutos, finaliza con un pase descendente desde el pecho al bajo vientre, y permite que la persona permanezca sentada en silencio antes de volver a sus tareas. 3. Apoyo breve en los hombros para reposar la mente. En situaciones de fatiga mental, confusión o insomnio, invita a la persona a sentarse. Coloca tus manos, siempre limpias y tibias, suavemente sobre sus hombros, manteniendo la presión muy leve y la intención recogida. Permanece así 1 o 2 minutos, respirando juntos en silencio. Puedes acompañar este apoyo con una breve visualización de luz dorada descendiendo por la columna de la persona, si tu recogimiento lo permite. No prolongues este gesto más de lo debido. Concluye retirando las manos con suavidad y permitiendo un momento de reposo. En todos los métodos, la clave reside en el ritmo moderado, la distancia respetuosa y la duración breve. El pase no es espectáculo ni ceremonia, cuanto más sobrio y recogido, mayor su eficacia. Evita cualquier ademán ostentoso, cualquier promesa exagerada,
cualquier tentación de exhibir poderes. El verdadero magnetismo obra en el silencio y se desvanece ante la vanidad. Recuerda, además, que la acumulación de prana previa es indispensable. No practiques pases cuando te sientas agotado, disperso o agitado. Hazlo solo después de tus ejercicios habituales de carga y reposo, con el ánimo limpio y la intención benévola. Si alguna vez percibes fatiga tras una sesión, recobra tu energía mediante las prácticas enseñadas en capítulos anteriores. Un recurso que ayuda a fijar el sentido de los pases es el símil del imán y las limaduras, así como el imán no obliga a las partículas, sino que las orienta según la ley natural. Así la mano disciplinada orienta a las corrientes dispersas del otro, facilitando el retorno al equilibrio. El pase no fuerza, sugiere, ordena, calma. Guarda, asimismo, estas advertencias. Jamás suplas al médico ni te arrogues autoridad sobre dolencias graves. No prometas lo que no puedes cumplir, la honestidad es la base del magnetismo real. Practica con permiso expreso y nunca, jamás, en zonas íntimas o sin pudor y respeto. Si percibes rechazo, incomodidad o cansancio excesivo, detén el ejercicio de inmediato. Permíteme concluir este capítulo con el relato sencillo de un alumno aplicado, hombre modesto y discreto, que, observando a su anciano padre sufrir frecuentes cefaleas, pidió permiso para intentar el arte de los pases. Cada noche, tras su propio recogimiento, practicaba el pase descendente durante 2 o 3 minutos, sin palabras ni promesas. Con el tiempo, el anciano experimentó alivio, y lo que antes era dolor cotidiano se tornó en rareza. El alumno no divulgó el hecho, ni hizo alarde de habilidad, agradeció la oportunidad de servir, y su presencia se tornó, por ese solo acto, en bendición silenciosa para su hogar. He aquí las máximas que deben guiar tu práctica. El pase benévolo ordena, no domina. El imán no grita, solo orienta las limaduras. La modestia y el pudor protegen el arte del desvío. Jamás suplas al médico, el magnetismo es alivio, no cura. Practica así, estudiante, y tus manos, sin ostentación, serán canales de sosiego donde otros hallarán respiro. El verdadero magnetismo reside en la voluntad disciplinada y el ánimo benevolente. Todo lo demás es ruido pasajero. Capítulo 7. El oficio diario como gimnasio de prana. Estudiante atento. Es hora de abordar el terreno donde la disciplina interna se pone a prueba y se revela su verdadero fruto. El oficio diario, ese espacio de horas y tareas en que se forma y se verifica el temple del carácter. Muchos, al escuchar de prana, piensan en prácticas reservadas a la soledad, al silencio o a la quietud. Pocos comprenden que la mayor parte del arte reside, no en el recogimiento del gabinete, sino en la aplicación sutil y constante de los principios en la faena común, allí donde la vida real se desarrolla y la fatiga acecha como un ladrón silencioso. Permíteme mostrarte cómo el día laboral, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en tu más eficaz gimnasio de energía y de dominio propio. El primer axioma de este arte es sencillo, pero profundo: trabaja sin agotarte. En el mundo moderno, donde la prisa es ley y la productividad un ídolo, el agotamiento se toma por virtud, y el cansancio por prueba de mérito. Pero quien así procede, vive en perpetua fuga de prana, vaciando su pila vital y sembrando en su ánimo la semilla de la irritabilidad, la inexactitud y el desgaste prematuro. El trabajo bien hecho no es el que agota, sino el que engrandece y templa, porque está sostenido por un ritmo que alterna el esfuerzo y la pausa, el acto y el recogimiento. Piense en la dinamo industrial, su rendimiento no depende del ímpetu de un momento, sino de la regularidad con que gira su eje y de la tensión justa de sus correas. Si el giro es violento, si las correas están flojas o demasiado tensas, la energía se disipa en calor inútil, y la máquina se desgasta antes de tiempo. Así tu organismo, si abordas la jornada con sobresaltos, apuros y gestos innecesarios, si hablas sin respirar, si te entregas al tumulto interior de la queja o la preocupación, el prana se dispersa y el resultado es el cansancio crónico. El método, entonces, es claro: organiza tu jornada en bloques, separando las tareas en intervalos manejables y permitiendo entre ellas breves momentos de recolección.
Antes de iniciar cualquier acción relevante, hablar en público, escribir un mensaje importante, decidir una cuestión, detente y realiza 3 respiraciones conscientes. Inhala lenta y profundamente por la nariz, reteniendo apenas un instante el aire en los pulmones, y exhala con suavidad, sintiendo cómo la tensión se disipa y la mente se aclara. Este acto, casi invisible a los ojos del mundo, prepara el ánimo, asienta el pensamiento y dispone la voz y el gesto para el acto exacto. Quien hace de esta pausa su costumbre, pronto nota que su palabra adquiere firmeza, su gesto sobriedad, y su juicio una claridad antes desconocida. Entre tarea y tarea, al concluir un bloque de trabajo, regálate una breve recolección. Apoya las manos en el regazo, cierra los ojos un instante y permite que el prana se asiente, que los nervios se relajen y la mente se vacíe del esfuerzo precedente. Bastan 1 o 2 minutos para evitar el cúmulo de fatiga que, de no atenderse, termina por derrumbar la jornada antes del tiempo. Dentro del oficio, aprende la economía de gestos. No muevas manos y pies sin propósito. No hables por llenar el silencio ni gesticules para enfatizar lo que la calma y la compostura pueden comunicar mejor. El prana, recuerda, fluye allí donde la intención es firme y el gesto es justo. Todo movimiento superfluo es fuga, toda palabra innecesaria es dispendio. La respiración debe acompañarte en cada faena, aunque sea de modo oculto. Si escribes, si contestas una llamada, si resuelves un cálculo o tratas con un cliente, mantén el aliento largo y suave, evitando la respiración corta y superficial que es propia del ánimo agitado. Quien aprende a esconder la respiración consciente en el trabajo, encuentra en ella una fuente constante de reposo y energía. Debes, sin embargo, cuidar ciertos peligros modernos que acechan al trabajador de todas las edades: el exceso de café, el chisme y la queja perpetua. El café, en demasía, excita los nervios y agota la reserva de prana, ofreciendo solo una energía falsa y breve seguida de decaimiento. El chisme es veneno sutil, no solo agota la pila por el gasto inútil de palabra y atención, sino que envenena el ambiente y dispersa el ánimo. La queja, por su parte, es la fuga invisible más común, cada vez que permites a tu mente rumiar agravios. Suspirar por lo que falta o maldecir lo que toca, el prana se disipa y la fatiga se instala en tu sistema. Haz del oficio diario un verdadero gimnasio, donde cada tarea es ocasión de fortalecer la voluntad, de templar el ritmo interno, de descubrir la alegría sobria de la acción bien hecha. No pienses que la disciplina es penitencia, es, en verdad, la llave que libera al hombre del yugo de la fatiga y del error. Te ofrezco, para que constates la eficacia de este método, el testimonio de un escribiente cuya labor consistía en copiar documentos día tras día, tarea que lo sumía en el tedio y el cansancio. Al aprender la disciplina de las respiraciones conscientes antes de cada nuevo encargo, al dividir su jornada en bloques con breves pausas de recolección, y al vigilar sus palabras para huir del chisme y la queja, duplicó su exactitud y redujo la mitad del cansancio al terminar la jornada. Descubrió, para su asombro, que la serenidad y la atención sostenida le ahorraban más energía que cualquier alimento o descanso físico suplementario. Recuerda y pon en práctica estas máximas, grabándolas en la memoria del ánimo. La dinamo bien regulada da energía constante, el giro violento agota la máquina. Cada pausa consciente recarga la pila, cada palabra vana la vacía. La economía de gestos y de palabras es la clave del vigor prolongado. El trabajo bien hecho ennoblece y templa, el trabajo descuidado agota y dispersa. Haz de tu oficio un gimnasio invisible, donde la fuerza interna se prueba y crece cada día. Así, sin ruido ni alarde, descubrirás que el verdadero dominio del prana no es privilegio de iniciados, sino arte asequible a todo hombre y toda mujer que desee, con disciplina y sobriedad, vivir sin agotarse y servir sin perderse. Capítulo 8. Trato social noble, el magnetismo del bien. Estudiante, en la senda del dominio del prana, hay una prueba más sutil que todas las prácticas solitarias. La vida social, ese terreno donde el impulso, la palabra y la emoción se cruzan sin cesar con los de otros seres humanos. Aquí, el verdadero estado interior se revela sin disfraces. Aquí, la acumulación o el despilfarro de energía se manifiestan en la calidad de nuestra presencia y en el influjo que dejamos.
aunque no digamos palabra. El trato social es, en verdad, el campo de aplicación práctica donde tu urbanidad interior se pone a prueba y donde el magnetismo del bien muestra su fuerza silenciosa. ¿Qué es el magnetismo del bien? Es la irradiación natural del prana ordenado, puesto al servicio del respeto, la escucha y la firmeza serena. No se confunde con afabilidad superficial ni con búsqueda de agradar a cualquier precio. La urbanidad interior es arte profundo, consiste en mantener, en todo encuentro, la voluntad centrada, la atención disponible y la palabra medida. Es, en suma, el arte de dar a cada uno su lugar sin perder el propio, de afirmar la presencia sin invadir la ajena, de bendecir el ambiente sin ostentar virtud. Permíteme señalar la importancia de la preparación previa. Antes de cada visita, reunión o encuentro social, tómate un breve instante en soledad. Siéntate con compostura, cierra los ojos y realiza 3 respiraciones conscientes. Al inhalar, piensa en el buen deseo hacia quienes verás. Al exhalar, suelta toda ansiedad o juicio. Recuérdate a ti mismo que el propósito es servir con el ánimo claro y el corazón sobrio, no impresionar ni dominar. Esta breve preparación dispone el ánimo y cierra las puertas a la dispersión y a la fatiga social. El prana fluye mejor en la palabra medida y en la escucha atenta. No te precipites a hablar, deja que el otro termine, mira con respeto y responde con voz serena. La escucha verdadera es, en sí misma, un acto de magnetismo. La persona que se siente escuchada se aquieta. Su corazón se abre y la confianza circula como savia renovadora. No es necesario compartir grandes consejos ni prodigarse en halagos, basta la atención genuina, la mirada tranquila y el silencio oportuno para que tu influencia deje huella. El elogio, como el abono en el jardín, debe darse en medida justa. Demasiado abono quema las raíces, el elogio sin sustancia o por costumbre vacía el valor de la palabra. Elogia solo lo que es digno, y hazlo con sobriedad. Así, el reconocimiento será genuino y su efecto perdurable. En las interacciones, cultiva la firmeza sin dureza. No cedas por temor ni impongas por soberbia. Sostén tus ideas con calma. Explica tu posición sin elevar la voz y mantén el semblante sereno incluso ante la discordia. La firmeza serena transmite fuerza, la dureza solo produce resistencia y rompe el hilo de la confianza. Conviene, en este punto, traer la analogía del jardín. Imagina la cortesía como el cerco que rodea un jardín donde crecen ideas, emociones y proyectos. Si el cerco es demasiado bajo, cualquier animal lo traspasa y destruye las flores. Si es demasiado alto y áspero, ni la luz ni los visitantes pueden entrar. El trato social noble es el arte de mantener un cerco adecuado, firme, sin rigidez, abierto, sin sumisión. Así, cada encuentro se transforma en un terreno fértil donde el prana se intercambia sin pérdida y donde cada persona florece en su singularidad. Debes, sin embargo, vigilar ciertos hábitos que vacían tu reserva vital y enturbian el trato. El sarcasmo, aunque brille con ingenio, es puñal que hiere y separa. Evita la ironía amarga, el chiste a costa del otro, el comentario mordaz. La energía invertida en sarcasmo retorna, tarde o temprano, en forma de desconfianza y soledad. Así también la exageración, sea en la alabanza o en la crítica, desvirtúa la palabra y agota la influencia. El prana se diluye cuando la verdad se estira o se distorsiona para impresionar. Igualmente, las confidencias innecesarias, esa costumbre de abrir el corazón o la intimidad ante cualquiera, lejos de acercar, exponen tu reserva a la dispersión, y muchas veces terminan siendo moneda en la conversación ajena. La vigilancia de la palabra es, por tanto, acto diario de autodominio. Habla con intención, escucha con todo el ser, responde con firmeza serena y guarda el silencio donde la palabra nada añade. Permíteme ilustrar el efecto de este arte con el relato de un joven que, durante años, fue conocido en su círculo por la ironía aguda y el comentario mordaz. Parecía divertido y admirado, pero al llegar a casa sentía el peso de la soledad y de la sospecha de los suyos. Aprendió, tras una decepción amarga, a sustituir la ironía por benevolencia silenciosa, a responder con amabilidad y a limitarse en el comentario.
Al poco tiempo, su círculo cambió, los amigos buscaron su consejo, las conversaciones se tornaron más profundas y el ambiente general ganó en confianza y respeto. Descubrió que el magnetismo del bien no hace ruido, pero transforma la atmósfera y sostiene la amistad. Guarda estas máximas como brújula del trato noble. La cortesía es el cerco que permite a las flores crecer sin ser pisadas. La palabra medida ahorra prana y ennoblece el ambiente. Firmeza sin dureza, elogio sin exceso, escucha sin distracción, y ahí el arte del bien. La benevolencia silenciosa magnetiza más que la ironía brillante. Así, estudiante, haz del trato social un campo de irradiación serena. Permite que tu prana, acumulado y ordenado, se manifieste en respeto, firmeza y bondad. Descubrirás que el verdadero magnetismo se siembra en el silencio, florece en la escucha y permanece, aun cuando la reunión haya concluido, como perfume sutil que eleva y bendice a todos. Capítulo 9. Dieta, sueño y silencio, 3 llaves del acopio. Estudiante fiel, llegamos ahora a un terreno donde la acción es más silenciosa, pero no menos decisiva. El arte de acopiar y sostener el prana mediante el cuidado de la alimentación, el sueño y el silencio. Muchos buscan secretos recónditos en ejercicios extraordinarios, y sin embargo descuidan estas 3 llaves sencillas, que abren o cierran, según su uso, las puertas de la energía duradera. Si has de avanzar en la senda del autodominio, aprende a respetar y a ordenar estas áreas tan humildes como poderosas. Aquí reside el fundamento invisible del vigor físico, del temple mental y de la serenidad del ánimo. Alimentación sobria. La dieta es, antes que asunto de recetas, cuestión de actitud y de atención. El prana, si bien se absorbe principalmente por el aire y la luz, también halla en los alimentos su vehículo material. No es preciso, para quien busca el dominio vital, practicar ayunos extremos ni adoptar sistemas alimenticios extraños, basta la sobriedad, la elección de alimentos sencillos, frescos, naturales y la moderación en la cantidad. La comida en exceso, los platos pesados o condimentados en demasía, el abuso de azúcares y estimulantes, no solo cargan el cuerpo, sino que nublan la mente y entorpecen la circulación del prana. Haz de tus cenas un acto de discreción, ligeras, tomadas temprano, lejos de la inquietud del día. Favorecen el sueño reparador y permiten que el sistema nervioso se recupere en la noche. Un vaso de agua tibia al despertar ayuda a limpiar los canales internos y a disponer el organismo para la nueva jornada. Recuerda que cada cuerpo es distinto, observa, experimenta, y ajusta tus costumbres a la medida de tu necesidad real, no del capricho del gusto o de la moda del momento. El sueño regular es la segunda llave. El reposo nocturno es, para el hombre moderno, tan vital como el alimento y el aire. La jornada actual, plagada de estímulos, exige al sistema nervioso un continuo ajuste, y sin el descanso adecuado, no hay práctica de prana que pueda restaurar la pila agotada. Acostúmbrate a horarios fijos, a preparar el ánimo para el sueño como quien cuida un rito sagrado. Antes de acostarte, toma un breve paseo si el clima lo permite, o dedica unos minutos a la lectura edificante, nunca a relatos inquietantes, noticias violentas ni distracciones agitadas. Permite que la mente descienda, poco a poco, a la quietud, dejando de lado la faena del día. El sueño es la gran estación donde todos los trenes de la experiencia se detienen, se ordenan y se preparan para el nuevo recorrido. Si el sueño es irregular, corto o agitado, los trenes se cruzan, se bloquean, y la corriente vital circula con dificultad, produciendo choques y retrasos en el ánimo y en el cuerpo. Quien aprende a dormir con regularidad y serenidad, descubre reservas de energía insospechadas y afronta el día con una presencia que pocos conocen. El silencio, por último, es la tercera llave y quizás, la más olvidada en nuestro tiempo. No se trata de guardar silencio exterior, sino de cultivar, cada jornada, periodos en que la mente se recoja, la palabra se aquiete y las impresiones cesen su asedio. El silencio es pausa, recogimiento, cierre de puertas al tumulto exterior. Dedica unos minutos al día a sentarte en quietud, sin buscar resolver, analizar o planear. Simplemente quédate en presencia,
permitiendo que el prana se asiente y recorra los canales internos sin distracción. Muchos temen el silencio, porque revela el estado real de su ánimo. Pero el silencio practicado con constancia transforma el ruido en paz, la ansiedad en fuerza, y permite que la corriente vital fluya con ritmo y sin pérdidas. Así como en una estación los trenes, bien ordenados, parten a tiempo y evitan choques, así el alma, cuando concede a cada experiencia su momento y guarda el recogimiento necesario, permite que el prana circule sin tropiezos y llegue a cada tarea con toda su potencia. No caigas, sin embargo, en la trampa del fanatismo. Cada organismo tiene su medida y cada vida, su propio ritmo. El autodominio no consiste en mortificar el cuerpo, ni en perseguir ideales rígidos, sino en descubrir, por la práctica diaria, cuál es el equilibrio justo para tu temperamento. Guarda siempre el ánimo alegre y flexible, la rigidez consume prana, la alegría lo renueva. Permíteme cerrar este capítulo con el testimonio de un obrero, hombre de vida dura y horarios cambiantes, que acostumbraba a comer pesadamente y dormir a deshora, quejándose siempre del cansancio y del mal humor. Al aplicar estas 3 llaves, cenas ligeras, vaso de agua tibia al alba, un breve paseo antes del sueño y 10 minutos de silencio al caer la tarde, su ánimo se transformó, la fortaleza creció, la fatiga disminuyó, y hasta sus compañeros notaron el cambio en su presencia y en la calidad de su trabajo. No abandonó su vida sencilla, ni cambió de oficio, simplemente ordenó, con constancia, lo que otros descuidan. Toma, pues, estas máximas como vía sobria. La dieta sobria es fuente de claridad, no de privación. El sueño regular recarga la pila vital sin ruido ni esfuerzo. El silencio diario es el gran restaurador del ánimo y del cuerpo. Cada organismo tiene su medida, el ánimo alegre es la mejor señal de equilibrio. Haz de estas llaves parte de tu vida diaria, y verás cómo la energía acumulada sostiene la faena, la salud y el carácter. Así, sin grandes prodigios, el dominio del prana se convierte en arte silencioso y en fuente constante de vigor y serenidad. Capítulo 10: Timidez y fatiga, cómo desmontarlas con prana. Estudiante de ánimo sincero, has de saber que 2 de los más comunes y tenaces obstáculos en la vida diaria son la timidez y la fatiga. Ellas, cual sombras silenciosas, roban energía y oscurecen la presencia interior, reduciendo la voz y la acción del hombre a una expresión menor de lo que en verdad podría ser. Pero así como la niebla se disipa cuando el sol asciende con orden y firmeza, así también la timidez y la fatiga pueden disiparse cuando el prana, bien dirigido y ordenado, toma el lugar que le corresponde en el ánimo y en el cuerpo. Considera, en primer término, las raíces de la timidez. No es, como algunos piensan, simple falta de valor o de experiencia, sino el resultado de una imaginación excitada y una respiración corta. El tímido anticipa el juicio ajeno, magnifica en su mente los posibles errores, ensaya respuestas y rechazos antes de que sucedan, y todo este torbellino interior roba el prana del plexo solar, dejando el cuerpo sin calor y la voz sin timbre. La respiración se vuelve superficial, los hombros caen, la mirada huye, todo el ser se repliega sobre sí mismo como si pidiese permiso para existir. Por su parte, la fatiga no es siempre cuestión de exceso de trabajo, sino muchas veces el resultado de nervios dispersos y de prana gastado en emociones innecesarias, inquietud, pensamientos recurrentes y gestos sin propósito. Se puede llegar al final de una jornada extenuado, no por la obra concreta, sino por el desgaste invisible de la atención dispersa y del ánimo vacilante. El remedio práctico se apoya en la ley de la simplicidad y en el dominio del prana aprendido en los capítulos anteriores. Antes de cualquier acto social, antes de exponerte al juicio ajeno, practica el protocolo de 3 pasos. Primer paso. Realiza una breve respiración alterna, siéntate con la espalda recta. Cierra la fosa nasal derecha y respira por la izquierda en 4 tiempos, retén 1 o 2. Exhala por la derecha en 4. Luego invierte. Haz 2 o 3 ciclos, despacio, sin buscar resultados mágicos. Esto equilibra los canales, disipa la agitación de la imaginación y devuelve firmeza al ánimo. Segundo paso. Coloca las manos en triángulo sobre el epigastrio y durante 1 minuto,
realiza una acumulación mínima de prana en el plexo. Imagina, con sobriedad, el calor dorado creciendo en el centro de tu abdomen. No te esfuerces, solo permanece atento al calor y al ritmo del aliento. Tercer paso. Formula, en silencio, una afirmación de benevolencia hacia quienes encontrarás. Deseo el bien de los presentes. Me permito estar en paz y servir con claridad. Esta afirmación, repetida mentalmente, orienta la corriente interna, disipa el miedo a la mirada ajena y predispone al ánimo a la serenidad. En conjunto, estos 3 pasos no llevan más de 3 minutos, pero su efecto es profundo. Cuando entres al ambiente social, lo harás no como quien se expone, sino como quien aporta una presencia serena y cálida, desinteresada de impresionar pero atenta a servir. Para la fatiga, el método es igualmente sencillo y directo. Cada vez que sientas el cansancio trepar a tu cuerpo y la mente nublarse, detén lo que estés haciendo y practica una pausa de 2 minutos. Siéntate, baja la mirada suavemente, apoya las manos templadas sobre las rodillas y respira sin prisa. Deja que el peso de la cabeza y los hombros se abandone, permite que los pensamientos pasen como nubes, sin retenerlos ni rechazarlos. No pienses en el tiempo perdido, solo reposa y siente el calor de tus palmas. El prana, recogido en ese breve acto, comenzará a ascender y a disipar la niebla de la fatiga. No caigas en el error común de confundir prudencia con retraimiento. La prudencia es virtud del ánimo vigilante, capaz de discernir el momento y la palabra. El retraimiento es fuga, miedo disfrazado de modestia. Tampoco busques progresos abruptos. La transmutación de la timidez y la fatiga es obra de progresión gradual, sostenida por la constancia y el ánimo amable contigo mismo. Si un día el rubor vuelve, si el cansancio se instala, repite el protocolo sin reproche y confía en la ley de la repetición. Permíteme ilustrar estos principios con el relato sencillo de una costurera que durante años sufrió de rubor y de voz entrecortada al hablar con sus clientas. Cansada del agotamiento y la inseguridad, comenzó a practicar el protocolo, respiración alterna, calor en el plexo y afirmación serena. Al principio, solo logró un pequeño alivio, pero, semana tras semana, su voz ganó cuerpo, el rubor se tornó sonrisa y la jornada, que antes se le hacía interminable, pasó a ser ocasión de servicio y satisfacción. Las clientas notaron el cambio y confiaron más en su trato, y ella, en silencio, agradeció el arte sencillo del dominio vital. He aquí las máximas que resumen la lección. La niebla se disipa cuando el sol asciende, el prana ordenado vence timidez y fatiga. Respiración consciente, acumulación serena y afirmación benevolente abren el ánimo y la voz. La fatiga se vence con pausas breves y atención recogida, no con estímulos ni con queja. La prudencia es firmeza en el trato, el retraimiento, fuga del deber. Practica con constancia. Así, paso a paso, la timidez y la fatiga se retirarán como sombras ante la luz del prana bien gobernado, y tú avanzarás con mayor libertad y alegría en el arte de vivir y de servir. Capítulo 11. Voluntad serena, dirigir sin violentar. Estudiante que has llegado hasta este punto del curso, ya sabes que toda acumulación y toda corriente de prana requiere de un principio organizador, una fuerza central capaz de ordenar, de iniciar y de sostener la acción sin caer en el desborde ni en la dispersión. Esa fuerza es la voluntad, pero no la confundas jamás con el simple empuje nervioso ni con el esfuerzo tenso de quien se obliga a la acción, como si domara a una bestia rebelde. La verdadera voluntad, la que rige el arte yogico y sostiene la vida ordenada, es serena, callada, persistente, dirige sin violencia, manda sin gritar, sostiene sin fatigar. Observa en la vida cotidiana la diferencia entre el mando nervioso y el mando tranquilo. Hay quienes, ante la menor resistencia de sus hábitos o ante un obstáculo, aumentan la presión interna, se coaccionan, se reprochan, se fuerzan hasta el agotamiento. Esta violencia, lejos de fortalecer la pila vital, la agota, pues el prana se disipa bajo el látigo de la autoexigencia. En cambio, quien ha comprendido el secreto del mando sereno, imita al capataz sabio, habla poco, da órdenes claras y exactas, y la energía le obedece no por miedo, sino por respeto al ritmo y la constancia.
Para cultivar este tipo de voluntad, comienza por practicar órdenes breves a ti mismo. Al despertar, dicta interiormente una consigna sencilla: hoy cumpliré con exactitud mis primeras tareas. No te extiendas en promesas grandilocuentes, pues la mente dispersa se fatiga ante el exceso de mandatos. Prefiere lo breve y lo concreto. Ante una tarea difícil, no te digas, debo terminar todo hoy, sino, daré el primer paso ahora mismo. Cada orden breve, cumplida sin fanfarria pero con decisión, fortalece el circuito de la voluntad y enseña a la energía interna a responder a tu mando. La fidelidad a los horarios es otra escuela insustituible para la voluntad serena. Quien deja el tiempo a la deriva se ve arrastrado por impulsos y termina el día fatigado y con poco fruto. El hábito de comenzar y concluir tareas a horas fijas, aunque sean pequeñas, imprime en el sistema nervioso un ritmo de obediencia y economía. Si debes estudiar, practicar respiración o trabajar, fija la hora y cúmplela. Si has de descansar, respeta el límite y levántate al primer aviso. La voluntad crece, no con grandes gestos, sino con la repetición diaria de actos pequeños pero exactos. No subestimes el valor de la promesa cumplida, aunque sea insignificante. Si prometes leer una página antes del sueño, cúmplelo. Si decides tomar un vaso de agua al despertar, hazlo. Cada promesa rota debilita la autoridad de tu voluntad sobre el ánimo, mientras que cada promesa cumplida, por pequeña que sea, refuerza el hábito de mandar y de obedecer sin tensión. No te obligues a hazañas ni te reproches si un día fallas. Corrige, ajusta y reemprende con serenidad. La dureza consigo mismo es el peor enemigo del autodominio. La paciencia firme es su verdadero aliado. Recurro aquí al símil del capataz que habla poco y exacto. No grita, no amenaza, no se desespera ante la resistencia, observa, señala, corrige con voz tranquila. Y sus trabajadores le obedecen porque saben que su palabra es ley y su ritmo justo. Así debe ser tu voluntad: habla poco, ordena breve y cumple siempre. Tu energía interna, con el tiempo, aprenderá a obedecerte como la mejor de las cuadrillas. Evita por todos los medios la autocoacción, esa costumbre de forzarte con palabras duras, con amenazas o con promesas de castigo. Cada vez que te obligas con violencia, el prana se tensa y se agota. El hábito, en vez de arraigarse, se resiste y se revela. El dominio de la voluntad se parece más a guiar un río por cauce firme que a golpear una roca para que se mueva. Permíteme ilustrar la eficacia de este método con el caso de un comerciante, conocido por su prisa inútil y su ansiedad constante. Cada mañana, despertaba con 1000 tareas pendientes, y en su afán de atender todas, terminaba disperso, fatigado y muchas veces irritable con empleados y clientes. Decidió cambiar el empuje nervioso por diligencia limpia, ordenó su jornada en bloques, se dio órdenes breves y concretas, y respetó el horario de cada faena, sin forzar ni apresurar. Descubrió, en pocas semanas, que su ánimo era más firme, su trato más cordial y su eficiencia mayor. Comprendió que la serenidad y la exactitud, más que el ímpetu y la presión, eran la llave de su progreso y su bienestar. Recuerda, estudiante, y graba estas máximas en la memoria de tu ánimo. La voluntad serena dirige, la violencia agota. Órdenes breves y cumplidas fortalecen el mando interior. Fidelidad a los horarios, promesa cumplida y paciencia firme edifican el carácter. El capataz que manda en silencio es obedecido sin resistencia. Haz de la voluntad serena el eje de tu práctica. Deja que el prana siga la guía de tu mando tranquilo, y verás cómo la energía responde, los hábitos se ordenan, y el ánimo se eleva por encima de la prisa y la fatiga. Así se gobierna la vida con dignidad, y así se alcanza la libertad real, que no es otra cosa que la obediencia gozosa a la propia ley. Capítulo 12. Servicio y discreción, sello de un verdadero magnetismo. Estudiante, si has seguido la senda hasta aquí, habrás descubierto que el dominio del prana no es, ni por un instante, un fin en sí mismo, ni una meta egocéntrica para el lucimiento personal, sino que tiene un sentido ético profundo: elevar tu propio estado para ser alivio en el mundo. Esta es la corona del magnetismo personal, su sello más noble,
y solo quien comprende el valor del servicio discreto alcanza el verdadero influjo sereno que deja huella benéfica, donde quiera que va. Permíteme hablarte, no de hazañas visibles, sino de pequeños servicios invisibles. La vida está llena de ocasiones humildes en las que tu energía, sabiamente acumulada y ordenada, puede hacerse alivio sin estrépito y sin espera de recompensa. Es el arte de la palabra que sostiene a quien vacila, de las manos que calman sin aspaviento, de la presencia que pacifica el ambiente y anima, en silencio, a los que están cerca. Este es el verdadero magnetismo, no el que seduce ni impresiona, sino el que alivia, ordena y deja tras de sí una atmósfera más ligera, una claridad mayor, una paz nueva. La analogía del faro puede guiar tu comprensión. El faro, firme en su sitio, derrama su luz sobre el mar, orientando los barcos perdidos, no para obligarlos ni perseguirlos, sino simplemente por ser fiel a su propia naturaleza. No exige gratitud, no proclama sus servicios, ni hace promesas insensatas. Su luz es sobria, constante, y su fuerza está en el estar, en la permanencia silenciosa, en la fidelidad a su ley interior. Así debe ser tu servicio. Practica, cada día, el gesto breve, ayuda sin que nadie lo note, ofrece la palabra de ánimo justa, pero sin dramatismo, escucha sin interrumpir, extiende la mano cuando el ánimo ajeno decae. Aligera las cargas de los tuyos, resuelve una tarea pequeña sin anunciarlo, observa el entorno y encuentra la forma de mejorar, aunque sea discretamente, el ambiente físico o moral que te rodea. El verdadero magnetismo florece en la sobriedad, el estudio y la constancia. Huye de toda propaganda personal. Nada de promesas locas, de anuncios grandilocuentes ni de buscar admiradores o discípulos. El prana bien dirigido obra en silencio, y la ley se encarga de traer el fruto en su tiempo, sin ruido ni alarde. Puedo ofrecerte, para mayor estímulo, el relato final de algunos estudiantes aplicados que vieron, por esta vía, crecer su influencia y su bienestar en todos los planos. Un empleado de oficina, antaño inquieto y nervioso, aprendió a calmarse antes de cada tarea, a tratar con serenidad a sus compañeros y a resolver, sin quejas, los pequeños problemas diarios. Su presencia fue solicitada para apaciguar disputas, y su consejo empezó a ser valorado por su tono ponderado. Una maestra, antes presa de la impaciencia, practicó las pausas y el magnetismo silencioso, notando cómo su clase se volvía más ordenada, sus alumnos más atentos y el ambiente más cordial. Una madre de familia, que llegaba exhausta al final del día, hizo del silencio y la palabra medida su escudo. Pronto su casa se volvió un remanso para los suyos, y su salud mejoró por el solo hecho de no dispersar su energía en conflictos o en habladeras innecesarias. He aquí las máximas que resumen la lección final. El magnetismo del bien es servicio discreto, no dominio visible. El faro no persigue a los barcos, solo alumbra por ser fiel a sí mismo. Sobriedad, estudio y constancia son la raíz de toda irradiación perdurable. La presencia serena y la palabra justa alivian más que 1000 gestos estruendosos. Que tu vida, estudiante, sea luz silenciosa, ayuda inadvertida, firmeza sin aspaviento. Así honrarás la ley del prana y dejarás, a tu paso, una estela de bienestar real. Epílogo práctico, programa de 30 días. Estudiante, ningún conocimiento tiene valor si no se traduce en acto, si no se siembra en la tierra firme de los días con constancia y medida. Te propongo un programa sobrio para los próximos 30 días, que consolidará los hábitos adquiridos y te permitirá, en la discreción, comprobar el fruto de la disciplina. Respiraciones conscientes, 3 cada mañana y cada noche, antes de iniciar o cerrar la jornada. Pausas breves, detente por 2 minutos entre bloques de trabajo o al sentir la dispersión. Sueño regular, acuéstate y levántate, en lo posible, a la misma hora, cena ligera. Estudio breve, dedica 10 minutos diarios a la lectura o repaso de las máximas y métodos aquí transmitidos. Acto de benevolencia diario, realiza, cada día, un pequeño servicio sin anunciarlo ni esperar reconocimiento. Registro sencillo, cada noche, anota una impresión del día, ¿en qué momento sentiste mayor calma o presencia? ¿Dónde percibiste dispersión o fatiga?
Hazlo con honestidad, sin juicio. No busques el milagro ni la transformación súbita, la moderación es la clave de la ley. Avanza paso a paso, recoge los frutos en silencio y reconoce que la vida bien ordenada es, por sí misma, la mayor fuente de vigor, claridad y trato noble. Así culmina este curso. El dominio del prana es arte de vivir con dignidad, de servir sin ruido y de irradiar, en cada presencia, la serena luz del bien.